Comentarios de un buen día. Hoy en la radio. Dentro de unos minutitos vamos a estar conversando sobre el hacinamiento en las cárceles que les comentaba al inicio de este programa, pero no puedo no saludar a Juan Vargas, que nos está escuchando a cargo de la seguridad en un edificio ahí en la comuna de Vitacura, así que un beso grande para él y para toda la gente que a esta hora está trabajando, que comienza su jornada laboral, así que besos y abrazos para ellos. Juan Vargas, un abrazo para usted también, amigo mío. Información que está en nuestro portal en biobiochile.cl es precisamente los detalles que entregó la Corte Suprema, todo esto con rechazo al desafuero de Gustavo Asbun, diputado de la UDI. La Corte Suprema realizó este martes la lectura del fallo que revocó finalmente la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, que desaforó al diputado UDI Gustavo Asbun. El parlamentario gremialista criticó duramente la visita. ¡Hola! Venga para acá, pues pase. Ya llegó el invitado que va a hablar sobre el hacinamiento de las cárceles, así que bienvenido, pase nomás mientras yo le sigo contando esta información, porque el parlamentario gremialista criticó duramente la visita de la presidenta Michelle Bachelet a Rodrigo Avilés, joven que permaneció internado en la unidad de cuidados intensivos en la UCI, luego de que el pasado 21 de mayo del año pasado recibiera el ataque de un carro lanzaaguas durante las manifestaciones en Valparaíso. Marcelo, hola, gracias Ángela, por acompañarnos acá. Vamos a cambiar de tema, de la Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo es gerente general y era uno de los temas que nosotros habíamos planteado al inicio de este programa, este informe que es revelador de la Corte de Apelaciones, ¿no? Precisamente que advierte, que señala, que anuncia, que revela finalmente que los presos, los reos están en condiciones no precarias, sino que derechamente inhumanas. Sí. Mira, lo que pasa es que en general, cuando uno habla de la situación de los presos, uno que quiere como no verla, como sociedad, nosotros a los presos los tenemos en los márgenes y en las periferias de todas las políticas públicas, porque evidentemente la situación de la delincuencia, la victimización nos afecta y nos afecta mucho y nos da mucha rabia muchas veces que... Y uno dice, ¡ay, que se seque en la cárcel! ¿Y para qué le van a dar condiciones? ¿Para qué los van a cuidar si finalmente nos hacen tanto sufrir? Exactamente. Entonces, pero cuando vemos las altas tasas de victimización que tenemos, cuando vemos que Chile hoy día tiene un presupuesto de seguridad pública del 6% del gasto fiscal, lo que es una cifra histórica, y que los niveles de victimización apenas caen marginalmente, uno dice, algo estamos haciendo mal. Y eso que estamos haciendo mal tiene sus raíces en los procesos de reinserción efectiva que tienen las personas que han estado privadas de libertad. Entonces, cuando uno ve lo que está sucediendo en las cárceles, que nosotros ya lo anticipamos, el año pasado lanzamos el primer estudio de exclusión de las personas privadas de libertad. Que eso fue a inicios de año, de hecho. Fue en abril, sí. Donde junto con Paz Ciudadana y Gendarmería, en la Unidad de Derechos Humanos de Gendarmería, hicimos un estudio para más de 2.000 internos de 9 penales, bien representativo y que daba cuenta de los niveles de exclusión de la gente que llegaba a la cárcel, con los que venían, digamos. O sea, imagínate cifras como... Entonces, cuando hablamos de esa lógica, uno tiene que decir, mira, estamos hablando de cárceles, efectivamente, estamos hablando de gente que delinque, efectivamente, probablemente nos da mucha rabia, pero no vamos a solucionar el tema de la delincuencia si no somos capaces de invertir en mecanismos que permitan la verdadera inserción de las personas que están privadas de libertad. Y créeme que ese informe da cuenta exacta de lo que está pasando en nuestras cárceles, no solamente las condiciones de infraestructura, sino que también las condiciones de exclusión que se profundizan al interior de ellas. Pero ¿qué hacemos entonces? Porque y nosotros lo conversábamos fuera de la radio. ¿Qué hacemos? ¿Construyamos más cárceles de mejor calidad? Fíjate que hace algunos años, cuando empezó el modelo de concesiones, lógica, pues, claro, se planteó, mira, vamos a hacer 10 cárceles concesionadas, vamos a mejorar las condiciones de infraestructura. Bueno, hay el Santiago 1, el ícono de este análisis respecto de las cárceles concesionadas que no han funcionado. Y no han funcionado también por la modalidad de los contratos, quién se hacía cargo de las reparaciones, de las mantenciones y un montón de otros elementos que podrían ser perfeccionados. Aquí lo clave, Ángeles, está en mirar que la cárcel no es la solución para toda la persona que ha delinquido. La cárcel tiene que estar reservada para los grupos refractarios, para aquellos que son constitutivos del delito de manera permanente. Cuando nosotros hablamos de reos o internos de baja peligrosidad, que lo único que pasa es que cuando están en la cárcel tienen un contacto criminógeno, aumentan sus niveles de violencia, vuelven a reincidir, porque cerca de un 70% reincide en los 3 años, finalmente lo que estamos haciendo es una reincidencia con mayores niveles de gravedad. Entonces, ojo, lo importante en esto es poder
poder hacer esa segregación y tener las cárceles efectivamente para aquellas personas que no van a cambiar con la conducta. Pero las personas que sí pueden cambiar, hay que meterlas en penas alternativas del medio libre que logran menores niveles de reincidencia, menores y mayores niveles de reinserción, pero a la vez a mucho menores costos, que son costos eficientes. Los tribunales de tratamiento de droga tienen unas tasas de reincidencia del orden del 25% versus el 70% de las cárceles. El 70% de los internos reincide antes de 3 años. Antes de 3 años. Cifra alarmante. Y en el caso de la ley 20084, la ley del Sename, el 50% antes de 2 años de reincidencia. Imagínate. Donde no hay tribunales de ejecución de pena, que son tribunales que te permitirían ir avanzando en materia de rehabilitación. Pero Marcelo, si está la reincidencia con celdas de 8 metros cuadrados, donde hay 14 internos, uno de los detalles que aquí dice, 20 celdas sin luz natural ni patio, son absolutamente inhumanas. Sus dimensiones, que no superan los 8 metros cuadrados, albergan hasta 14 personas. Esto sobre Colina 2, sí, que está muy cerca de acá. Sí, sí. Entonces, esa reincidencia es aún más grave. ¿El delito salen más malos de lo que entraron? Evidente, hay gente que afuera no sufría condiciones de hacinamiento y que vive condiciones de hacinamiento al interior de la cárcel, y la condición de hacinamiento tiene una correlación positiva e intensa respecto de los niveles de violencia. En la medida que tú tienes más hacinamiento, tienes más riñas. Las riñas significan necesariamente vincularse en un círculo violento, y eso es una conducta adquirida. ¿Y qué pasa cuando salen libres? Empiezan a ejercer el mismo modelo adquirido dentro de la cárcel. Entonces, ojo con lo que estamos haciendo. Reos de menor peligrosidad los estamos transformando en reos más peligrosos, toda vez que no logramos transformar las cárceles en modelos de reinserción social. Fíjate que no hay acceso a programas de reinserción, no hay acceso a beneficios, los accesos a beneficios son muy bajos, y en el informe daba cuenta de que incluso había internos que ya habían terminado su condena por el haber accedido a beneficios y no tenían idea. Esos internos no deberían estar en la cárcel y ya deberían estar rehaciendo su vida, reinsertándose adecuadamente, porque ya cumplieron su condena. Sí, Marcelo, estamos conversando con Marcelo, Fundación de San Carlos de Maipo, que analiza todos estos temas sin duda. Alguna de la gente que nos escribe a través del WhatsApp, el más 569-5405-4332, nos dice... Me pregunto, uno de nuestros auditores, ¿dónde están los derechos humanos de las víctimas que sufren, o que hemos sufrido, me incluyo, sus fechorías? Sí. Bueno, mira, es una pregunta que es muy lógica. Es la sensación, pero absolutamente válida. Lo que pasa es que no por tener una condición de hacinamiento, no por castigar de manera fuerte, no solamente con la privación de libertad, sino con la privación de derechos básicos fundamentales a los presos, vamos a reducir la victimización, vamos a reducir la delincuencia. Si uno que ha sufrido, yo también he sufrido la delincuencia, uno que ha sufrido la delincuencia, lo que quisiera es que no lo sufriera otra persona, que no lo sufrieran otros vecinos. Y esta no es la estrategia para que eso suceda. ¿Y por qué no hay entonces reinserción? ¿Por qué no se hacen trabajos? ¿Por qué los internos no pueden trabajar si el costo de cada uno de ellos es de hasta 500.000 pesos por partida baja? Porque no hay incentivos que sean adecuados para primero no existe un servicio postpenitenciario que efectivamente esté trabajando en la reinserción. Se ha prometido y al final de cuentas todavía no existe un servicio postpenitenciario. La labor de reinserción se la entregan a Gendarmería, cuya principal razón es la custodia de los internos. Entonces, obviamente su foco es la seguridad, no es su foco en la reinserción. Y Gendarmería, ojo, que sufre las mismas condiciones y precariedades de vulneración, etcétera. Pero aún incluso las cárceles concesionadas, que tienen un costo superior a las cárceles tradicionales, que si bien es cierto tienen entre sus productos los programas de reinserción, no tienen incentivos respecto a los niveles de reincidencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Egresan de la cárcel y da exactamente lo mismo, se vuelven a reincidir y vuelven a la cárcel. Es decir, no hay una vinculación con el trabajo que hicieron al interior. ¿Por qué? Porque no son sujetos del contrato que tienen las cárceles concesionadas. No están los objetivos asociados a los niveles de reincidencia. No hay una meta asociada a los niveles de reinserción que se logre. ¿Por qué? Porque evidentemente no hay un sistema de seguimiento posterior a la condena. Si hubiera un servicio de reinserción o hubiera un servicio postpenitenciario, nosotros podríamos darle trazabilidad al trabajo que hacen los centros penitenciarios, tanto concesionados como tradicionales. ¿Y por qué no se trabaja dentro de la cárcel, más allá de Gendarmería?
Porque, por ejemplo, invento, no sé, hay muchos talleres que se realizan de albañiles, de carpintería. Nosotros mismos hemos apoyado y seguimos apoyando en la ex penitenciaría el Patio Mandela. El Patio Mandela es una iniciativa integral donde hay microemprendimiento, hay educación formal para que puedan terminar sus estudios, se trabaja el tema psicológico, el tema familiar, etcétera. Evidentemente la intervención tiene que ser una intervención sistémica, integral, que tenga muchos elementos. Hoy día existen muchas iniciativas y esas iniciativas funcionan de manera relativamente aislada, salvo, como te digo, estos casos que confluyen con un liderazgo muy definitivo. Lo mismo sucede a lo mejor en las galerías que están en manos de los evangélicos y también desarrollan un modelo de intervención un poco más integral. Entonces, es cierto, pero la mayor parte de esas iniciativas son de fundaciones, de ONG, de organizaciones sociales. Acá el trabajo... Y muchos voluntarios, etcétera. Y el trabajo clave se juega en la inserción postpenitenciaria. Que el trabajo que nosotros estemos haciendo al interior de las cárceles tiene que tener un correlato en el exterior de la cárcel. Tiene que estar trabajando con las familias que van a recibir a ese interno. Tiene que estar trabajando con la comunidad que lo va a recibir, que no lo va a estigmatizar, que no lo va a seguir vinculando a las mismas redes del delito, y que nosotros vamos a poder hacer que ese reo, que esa persona, que ese interno que ha delinquido logre resignificar esa experiencia y transformarla en algo positivo y vincularse con conductas prosociales y no antisociales. Y se les castiga incluso hasta con menores sueldos en algunas empresas cuando los contratan, ¿no? Mira, partamos de la base que la legislación establece que los antecedentes quedan 5 años después que tú ya cumpliste la condena. Los 18 meses de egreso son fundamentales. Si tú logras que una persona se mantenga fuera del delito durante los primeros 18 meses de egreso, tú vas a lograr que esa persona no vuelva a delinquir. Es como los vicios, como cuando uno deja de fumar, deja el alcohol. Pero ¿qué pasa si tú tienes tus papeles manchados? ¿Qué pasa si, cero posibilidad y empiezas nuevamente con el circuito de la delincuencia? Si nosotros le damos una oportunidad, si nosotros le decimos, mira, durante estos 18 meses te voy a dar una oportunidad, pero ojo, si al mes 17 tú me fallas, sigues con tus papeles manchados, pero si tú pasas estos 18 meses, yo te mantengo los papeles borrados para siempre y te doy una oportunidad laboral, tú logras el desistimiento delictivo. En el caso, por ejemplo, de los jóvenes del Sename, el principal elemento para el desistimiento delictivo es terminar con sus amigotes que lo llevaron al delito. Claro. Ese es uno de los elementos. Volver a vivir con su familia, pero también tener la posibilidad laboral de carácter más permanente. Oye, Marcelo, solo para cerrar, este trabajo no es solo de un departamento, no es solo de un ministerio, no es solo de una política pública, ¿no? No, este trabajo requiere de la integralidad de la política pública. Cuando nosotros decimos que esto está radicado en Gendarmería o cuando también decimos que está radicado en Sename, suponer que Sename va a resolver el tema de la ley penal adolescente es imposible. Suponer que Gendarmería va a resolver la realidad de los presos es imposible. Aquí hay que trabajar intersectorialmente. Educación, salud, vivienda, interior, trabajar en los barrios, deporte, reducir las violencias, romper las pandillas, preocuparse realmente de lo que se llama la agenda larga. Y no solo la agenda corta, no solamente el control, no solamente detener a las personas, no solamente procesarlas, sino que hacerse cargo de cómo hacemos que esas personas reduzcan las causas que lo llevaron a delinquir. Y así, si nosotros tenemos un servicio postpenitenciario y tenemos una articulación entre todos los actores públicos, vamos a lograr que estas personas salgan del circuito de la delincuencia. Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, gracias por haber conversado hoy en la radio, haber profundizado este tema que lo miramos con recelo, pero también hay que ser humanos en este sentido. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, Ángela. Que estés muy bien.